Bien, bueno, muy buenos días. Damos comienzo a esta charla, taller, dentro de una serie de charlas que vamos a tener que se llama Entrenados para Sembrar. Creo que es importante que los profesionales, empresarios, tengamos herramientas para extender el reino de Dios. No es que evangelizar no sea algo que ya traemos en nuestros genes, en nuestro corazón, sino que es bueno que también contemos con los dones que Dios ha dado dentro del cuerpo de Cristo y que esos dones nos sirven para hacer una tarea de una forma más eficaz. Soy Carlota López, soy abogada, codirectora junto con el licenciado Gerardo Leone de Sembrando Valores. Le damos la bienvenida. Esperamos en esta mañana aprender mucho para bendecir. Todo lo que recibimos sirve si lo podemos dar también, no si acumulamos y nos convertimos en gordos espirituales, sino que eso fluya para los demás. Seguidamente le voy a dar la palabra a mi compañero de dirección, el licenciado Gerardo Leone. Este es un ministerio que nació en Rosario, en la Iglesia Santuario de Fe. Estamos en Rosario, así que, aunque Gerardo está un poquito fuera de Rosario ahora, pero Sí, bueno, sí. bienvenido, Gerardo. Bueno, muy Adelante. buenos días a todos. Realmente una bendición que estén juntos con nosotros compartiendo esto. Y como bien dice Carla, esto nació en el corazón del pastor Norberto Carlini y empezó hace muchísimos años atrás. Fuimos ungidos por él para ministrar en el mercado, para ser ministros de mercado, y realmente es lo que estamos haciendo. Y el error conceptual de todo esto es que la iglesia, el templo en sí se llene y nuestro trabajo no está dentro de la iglesia, está afuera de la iglesia concretamente. Y precisamente es allí donde hay más necesidad, donde están las almas que el Señor ya escogió y faltan ser sembradas para luego regadas. Eso es por un lado. Ahora me presento yo. Soy Gerardo Leone, como bien dice Carla, soy técnico, licenciado en marketing, en comercialización y tengo una maestría en dirección de empresa. Y trabajo a full en el tema ministerial con 12 racimos de hombres y ministro en Gedeones Internacionales también, como presidente de Gedeones Internacionales. Ahora bien, todo esto son títulos, todo lo de ustedes son títulos, títulos que obtenidos por los dones concretos que Dios nos da a cada uno. Ahora, bien, ¿qué hacemos con eso concretamente cuando salimos de la puerta del templo para afuera? Esa es la misión concreta de Sembrando Valores. Arengar, motivar, estar exhortando periódicamente en cada reunión a que ustedes sean quienes vayan a sus consultorios, a sus fábricas, a su taller, a su lugar donde producen algo, porque hay gente emprendedora acá que produce, que realmente puedan invocar en un llamado de teléfono, aunque no tengan un cara a cara, en un llamado de teléfono, la palabra tiene poder por sí misma y en eso hay que soltar la palabra y dejarla latente en el aire para el oído de la persona que la recibe. Ejemplo, de acá yo trabajo con 24 provincias y 16 países. Todos reciben palabra. Todos reciben palabra. ¿A dónde? En el mercado, en la educación, en los tribunales, en el sanatorio, en el hospital, en los consultorios, en donde sea, deben de recibir palabra. Ese es el fundamento de Sembrando Valores. Por eso es la palabra. Sembrar valores, ¿dónde? En la sociedad, en el mercado. Eh, yo, sin más preámbulo en todo esto, lo que sí pongamos los oídos porque la sierva que nos va a ministrar en el día de hoy es ABC1 top. Y no te estoy adulando, Barbie. Vos sabés bien que te conozco y conozco todo lo que haces por la iglesia de Cristo. Te bendigo. Adelante. Bien, ahora vamos a pasar a otra etapa. Vamos a presentar a la esposa de Gerardo, a la doctora Joana Quiroga. Ella, y como decía Gerardo, ella es médica y ella también siembra valores y siembra reino en sus consultorios. Y ella nos va a presentar a alguien que va a estar en esta mañana dando un testimonio especial. Adelante, Joana.
Bueno, buen día a todos. Que Dios los bendiga. Bueno, como decía Carla, soy médica y bueno, y como decía Gerardo, trato de como profesional dar lo que tengo, no solo en lo técnico, sino también en lo que Dios me dio, en lo espiritual. Este, y bueno, y en este caso, en esta mañana, la voy a presentar a mi amiga, colega, Dayana Fernández, que también es médica, y bueno, y ella nos va a contar un poquitito todo lo que hacemos eh, en el día a día, que no se ve, pero tiene un impacto muy importante en la vida del que recibe esa palabra o esa bendición. Hola, buen día. Catu, poneme despacito. Perdón, tengo la nena acá dando vuelta. Catu, poneme despacito. Ningún problema, esto es familia. Justo No puede, no hay problema, sí. se fue mi marido a trabajar y me quedé sola con las dos. Sí, soy Dayana Fernández, yo soy médica general y de familia como Joa. A Joa la conocí en la práctica final, sí, yo, ¿no? Sí. Sí. Ahí compartimos la práctica final de la carrera, después hicimos la misma especialidad. Eh, Nuestra profesión lo que tiene es que se maneja mucho en un ámbito de mucha vulnerabilidad social. Nosotros trabajamos en los centros de salud de Rosario, donde la gente que concurre la mayoría son gente humilde, con trabajos sin relación de dependencia, a veces son changarines. Y bueno, eso, el estar en contacto con tanta necesidad, a veces te sale como querer naturalmente ministrarle de Dios a todos. Y bueno, en este tiempo que yo, bueno, tuve muchísimos cambios en mi vida, el Señor me empezó a inquietar en eso, justamente, en hablar de Dios a mis pacientes, que todos tenían necesidades, un montón de necesidades, y me estuvo pasando eso, mucha necesidad de poder compartir de Cristo, de orar con ellos, de orar por ellos. Me pasó una paciente puntual, pobrecita, que vino llorando al consultorio diciendo que un hombre los estafó porque les había vendido una garrafa y resulta que se llevó la plata y no les dejó la garrafa y ellos no tenían para cocinar, no tenían para comer. Entonces me puse enseguida a orar por ella y busqué ayuda y con la trabajadora social del centro y ella misma se quebrantó y lloró y me dice, doctora, yo también soy cristiana. Es como que Mira, encuentro gente apartada, encuentro gente con necesidades, pero que han conocido al Señor y se han apartado y eso los ayuda a querer volver al camino y bueno, pero fue el Señor, porque si fuera por mí yo estaba como en otra. El Señor sacudió mi vida en este tiempo y yo empecé a ver la necesidad de otra manera. Por eso cuando ya me contó de este grupo re quería participar. Eso es todo. bienvenido. Bueno, gracias. Gracias y bienvenida. Muchas Eh, gracias, muchas lo, impor- gracias. lo importante que es darse a conocer como hijos de Dios, Mm. porque la sociedad nos ve con un marco, con un sello, con un título, con una profesión, pero ¿por qué no nos animamos a poner en estampa primaria lo que somos, hijos de Dios? Porque si no, no fluye, no puede fluir el Espíritu Santo que está dentro nuestro. Estamos escondiéndolo, estamos jugando a la escondida con el Espíritu Santo. Y Me realmente acordaba, sí, me es, acordaba, Gerardo, viste que la palabra de Dios dice que somos esa luz, pero si la escondemos debajo de la mesa, no puede alumbrar. La tenemos que poner arriba de la mesa para que alumbre. Es así, gracias, Dayana, gracias. Te bendecimos, bendecimos a los médicos, a las médicas que están en esos lugares tan difíciles, a los maestros, que muchas veces, además de ser enseñar o curar, tienen que sacar otras cosas para también subsanar cuestiones sociales que se le escapan de las manos. Así que bueno, hermoso tu testimonio, hermosas tus hijas, que las veo que están ahí. Ay, hermosas. Bueno, mira, mira lo que es eso. La bendita de Dios. ¿Cómo andás? Hola, Oli. Oli, ¿cómo andás? otro tema, las madres profesionales, chicas, eso para otro día.
Las madres Sí. profesionales que hemos Un atendido así temazo. con los bebés en UPA, hemos atendido, en mi caso que soy abogada, he atendido con Lucía en UPA. Sí, sí, he atendido con Lucía en UPA. Así que bueno, bueno, hermosa bebé del Señor. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra invitada principal, no es porque los otros no sean importantes, pero estamos compartiendo con... Ella es Bárbara Denton, pero todos les decimos Barbie, absolutamente todos, aunque no es rubia, sí es alta y esbelta, chicas. Es nuestra Barbie, es nuestra Barbie. La Barbie Tenemos argentina. la Barbie Argentina, muy argentina, muy bien, Barbie. Bueno, ella es locutora nacional matriculada y también es coach en comunicación. Entrena personas y equipos para desarrollar una comunicación clara, auténtica y efectiva, integrando herramientas de oratoria, neurocomunicación y expresión vocal. Ay, porque tiene una voz espectacular que es la que yo no tendría en esta mañana. En este encuentro ella quiere compartir con nosotros, muy generosamente, sí lo digo, recursos prácticos para comunicar el Evangelio con sabiduría, gracia y coherencia, qué importante esta palabra, Barbie, en los ámbitos laborales. Todo tuyo este espacio de Sembrando Valores, querida Barbie, agradeciendo tu generosidad. Muchísimas gracias, qué hermosa. La verdad es que al principio decíamos con Gerardo en formato broma, ¿no? O esto es muy de Dios o no es de Dios definitivamente, porque hasta que nos pudimos poner en contacto, él me llamaba, yo no podía atender. Después le decía, bueno, llámame. Bueno, a él se le hacía tarde. Decíamos, esto es muy de Dios o no se tiene que hacer. Pero bueno, cuando al final pudimos conversar un ratito con Gerardo, la verdad es que los dos combinábamos en esto, ¿no? Que cuán necesario es poder prepararnos cada vez más, especialmente en los ámbitos en donde más se necesita la luz de Cristo. Bien, porque en la iglesia somos todos lindos, nos pasan todas cosas lindas, todo es hermoso adentro de las cuatro paredes. Es re fácil decir gloria a Dios, aleluya, darnos un abrazo, hasta portarnos bien, sabemos qué decir, cómo comportarnos, no porque seamos falsos, sino porque es como que en el ámbito de la iglesia es fácil que todo salga bien, porque todos tenemos los mismos códigos. La cuestión es lo que pasa afuera, ¿no? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cuál es nuestro desempeño? ¿Qué es lo que ven de nosotros? ¿Qué es lo que escuchan de nosotros? Y creo que ese es el desafío mayor, es el que nos invita a Cristo a través de toda la palabra a poder comportarnos, y yo voy a hacer mucho hincapié en esa palabra que destacó Carly, que es la coherencia. Nosotros tenemos que aprender a ser coherentes. ¿Coherentes en qué sentido? En mantener una vida integral y una vida íntegra, sea cual sea el espacio en el que nos movemos. Ámbito de la casa, de la familia, de los amigos, de la intimidad, la iglesia y el ámbito laboral, pero en especial manera el ámbito laboral, que es donde compartimos la mayor parte de la jornada del día. A veces vemos más a los compañeros de trabajo que a nuestra propia familia. Entonces, como es la familia no elegida, digamos, esperen que se me fue la luz acá. Qué importante es que nosotros aprendamos a mantener un buen testimonio, pero que salga de forma un poco más natural, no que tengamos que estar viendo a ver qué pensamos, qué decimos, cómo nos comportamos, sino que seamos exactamente igual, de la misma manera, sea cual sea el espacio en el que nos movamos, que no haya tanto problema. Ahora, sí me gustaría, antes de empezar a compartir pantalla, el material que preparé, yo ya se lo di a Carly para que ella lo comparta en el grupo, para que ustedes no se maten tomando nota o a lo sumo tomen anotaciones de algún concepto que podamos comprender, pero o compartir, pero el material ya lo van a tener a disposición. Pero es importante aclarar, número uno, que nosotros a lo sumo cambiamos, y es obvio esto, pero a veces es obvio para algunas personas. Las palabras, los vocabularios, los tecnicismos, es lógico que no los tengamos igual con todos los espacios en los que nos movemos. Yo sé que vos decís, sí, Barbie, obvio,
pero a veces se nos generan un poco de cortocircuito. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es obvio que yo no voy a hablar con los hermanos de la iglesia del RCP que tuve que hacer a mitad de la noche. Claro que no, yo no voy a usar palabras que solamente uso en el ámbito laboral con los hermanos del racimo o de la célula. Pero eso no quiere decir que yo no tenga que ser la misma persona, sea cual sea el ámbito en el que yo me muevo. Mi vida íntegra y la forma en la que me comporto, lo que digo, lo que hago, lo que creo, se tiene que ver reflejado en cada ámbito en el que yo me mueva. Todos tienen que ver lo mismo de Barbie. Todos tienen que ver lo mismo. No, tipo Fiona como el dibujito de Shrek. De día soy una, de noche soy otra. ¿Sí? Y eso, mis amados, en el ámbito profesional, cuando nos movemos en ámbitos profesionales, a veces cuesta un montón. Por eso en una de las historias yo había puesto, ¿qué pasaría si juntáramos en un mismo salón a tus hermanos de la iglesia y a tus compañeros de trabajo? ¿Todos dirían lo mismo sobre vos? Te encontrarías con algunas sorpresas, porque a veces somos una persona en el trabajo y somos otra clase de persona dentro de la iglesia. Y ese es el desafío al que yo los quiero invitar en esta mañana, no solamente a tener recursos para poder compartir eficazmente el Evangelio, con palabras sencillas que puedan abrir un diálogo con otra persona, por supuesto siempre y cuando el otro acceda a poder charlar sobre esto. A veces creo que no es tan difícil hablar con pacientes que vienen con un corazón necesitado y que obviamente entendiendo de la mano del Espíritu Santo que podemos hacerlo, es como un poco más potable poder compartirlo. Pero a veces los compañeros de trabajo son el gran desafío, ¿sí? Nuestros gerentes, nuestros líderes y nuestros compañeros del día a día. Así que vamos a compartir, a ver, aguántenme aquí. ¿Dónde tenía esto? Bien, espérenme, lo tenía abierto aquí. No sé por qué no lo puedo compartir. Bien. A ver si podemos verlo de acá. Sí, se ve. ¿Se ve, Se ve perfecto. compañeros? Se ve perfecto. Buenísimo. Muy bien. Entonces, vamos a ir para atrás. Acá está. Hablemos de Jesús de forma intencional. Y quiero partir con un pasaje de la palabra de Dios que es maravilloso. Yo cuando me meto de lleno en el mundo de la oratoria, de la comunicación, de la neurocomunicación, me encuentro que todas las premisas, los conceptos, las bases, las bases fundacionales de lo que es la oratoria, está todo en la Biblia, chicos. No hay vuelta que darle. Todo lo que vos quieras investigar, proyectos de negocios, formas de aplicar la medicina, está todo en la palabra. Es maravilloso. La cuestión es que nosotros podamos encontrar un puente correcto, ¿no? Como para poder trasladar toda la riqueza que nos ofrece la palabra de Dios a nuestros ámbitos laborales, ¿bien? En los medios en los que nosotros nos movamos. En este caso, yo les voy a compartir cómo encontramos verdades de la oratoria y de la comunicación a través de la palabra. Y dice Proverbios capítulo 22, verso 11, el que ama la pureza de corazón y tiene gracia al hablar, tendrá por amigo al rey. Entonces, las dos intenciones fundacionales de la oratoria, está comprobado, y esto te lo enseñan en cualquier curso que vos compres de oratoria o de comunicación efectiva, que vos para convencer, para persuadir, para argumentar, para armar un discurso, para que te crean, vos tenés que tener dos premisas claras. La intención con la que vas a hablar y la forma que vos vas a utilizar para poder expresarte. ¿Bien? Son las dos bases de la oratoria. Y fíjense que son las características del Hijo de Dios.
Maravilloso. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a estudiar esto, nos damos cuenta que tenemos muchas más herramientas de las que nosotros imaginábamos para movernos efectivamente en los ámbitos laborales o en los ámbitos seculares o del mundo, como decíamos 25 años atrás. Como si nosotros no fuéramos del mundo, ¿bien? Pero, entonces, las dos intenciones que necesita todo buen comunicador son las mismas intenciones que te pide Dios como hijo suyo. ¿Qué son? La intención con la que vas a hablar y la forma que vas a utilizar para poder expresarte, ¿sí? Entonces, la verdadera influencia no nace solamente de las palabras, nace de la coherencia entre lo que creemos y lo que decimos. Y esa es una verdad fundacional de la oratoria que está en cualquier libro de oratoria que vos te compres. Pero cuando vos lo lees, ¿no te suena también a lo mismo que dice la palabra de Dios sobre aquellos que creen en Cristo Jesús? Que tiene que haber una coherencia, o sea, la palabra ¿a qué le llama coherencia? Integridad. Tiene que haber una vida coherente, una vida íntegra entre lo que creo, entre lo que digo, entre lo que hago, que acá me faltó también. O sea, que yo tengo que ser la misma persona. Todo el mundo tiene que tener muy en claro lo que creo, lo que digo, lo que hago, y eso tiene que ser exactamente igual en la iglesia, en mi casa o en el trabajo. Y ese es un gran desafío para el Hijo de Dios, amados. Porque, diría Alejandro Sanz, cuando nadie me ve, cuando estoy yo en el ámbito laboral, que nadie juzga si me voy de boca, si me meto en el chisme, si soy mal hablada, si miro un video desubicado, si me prendo en algún comentario que en el fondo yo sé que no está del todo bien y en el ámbito de la iglesia no lo haría, pero acá bueno, pasa desapercibido, ¿no? Entonces yo en el ámbito laboral me doy el permiso para hacer un montón de cosas, para decir un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el circulito de la iglesia no me ve. Yo estoy segura, amados, que les estoy diciendo cosas que son muy básicas como nosotros, como hijos de Dios. Pero hoy en día, en donde hay tantas corrientes, tantas influencias, donde se están predicando tantas cosas y al mismo tiempo tantas barbaridades, nosotros necesitamos volver a la esencia de la doctrina de Cristo. Nosotros necesitamos volver a lo que nos dice la palabra para hacer una luz, no una luz intermitente, una luz que funciona el lunes, martes y hasta el miércoles, ponele, pero el viernes ya ni con la luz de emergencia funciona. Yo necesito una coherencia en todo momento, pero ¿saben para qué, amados? Para que yo, cuando se genere la oportunidad de poder compartir de la palabra de Dios, de compartir al menos una palabra, un consejo, una advertencia, el otro me crea. Porque de lo contrario, se cierran las puertas. Y ahí está nuestro verdadero desafío como hijos de Dios. Si yo en mi trabajo me tomo el atrevimiento de meterme en asuntos que yo sé que no están bien, o me tomo el atrevimiento de tener un vocabulario que sé que no corresponde al Hijo de Dios, si me escuchan que me comporto para con mi familia, para con mis amigos, de una manera que sé que no es conforme a lo que la palabra de Dios me está pidiendo. Amados, cuando vos quieras hablar de Cristo, te van a cerrar la puerta, porque vos no sos coherente. Espero que estas palabras te estén llegando con todo el amor que trato de compartírtelo, porque esto no va de la mano del reto, sino del desafío, porque si nosotros tenemos la encomienda de ser luz y de contarles a todos lo que Cristo hizo en nuestras vidas para que ellos también reciban la misma transformación, yo no puedo ponerme en formato evangelista cuando mi vida no condice con ello, porque no nos van a creer, porque nos van a cerrar la ventana, porque van a decir, vos ibas a la iglesia. Ay, hermanos, cuando a mí
Hay una persona que te dice algo así, a mí se me rompe el corazón, porque digo, ¿que no te mostré que soy una hija de Dios? Bien, pero nos pasa, y nos pasa a veces más de lo que nosotros imaginamos. Pero ser un hijo de Dios no significa estar con el aleluya y el alabanza todo el tiempo en el vocabulario. Significa coherencia, significa una vida íntegra, una vida que refleja cuál es el amor que me tomó por completo y que me transformó de una manera que yo te lo voy a mostrar con lo que hago y con lo que digo. Entonces, cuando yo tengo una vida coherente y se presenta una oportunidad de hablar de un mensaje de esperanza que sabemos que es la verdad, las puertas se van a abrir. Porque, ay, a mí me parecía, vos tenías, bueno, yo en oratoria, imagínense, con los alumnos me he encontrado de todo. Me han dicho que tengo un aura, que tengo una luz, que cuando entré había arco iris atrás mío. Vieron que cada uno conecta con la fuente que puede. Bueno, ustedes dejen lo que digan, que estamos conectados al aura, al universo, a los mantras, no hay problema. Pero encuentren un camino. Pero ¿saben cuándo se abre la puerta para comunicar? Cuando hay una coherencia en nuestra vida. Cuando hay un testimonio vivo que no hizo falta decir que voy a la iglesia. Mi vida íntegra muestra quién soy y abre las puertas solitas para dar el consejo. Entonces esa persona te lo recibe. ¿Venimos bien hasta acá? No, no solo que venimos bien, sino que le estás pegando todas en el centro, no en el ángulo, porque es una realidad y una verdad insoslayable. ¿Sabés por qué? Porque llega al punto de lo que estás hablando, que vos sos temerosa y respetás lo que Dios manda. Porque todo queremos llegar al tercer cielo cuando dejemos este cuerpo, pero hacemos lo que se nos canta en el mundo secular durante 30 años hasta que nos jubilamos, ¿viste? Bárbaro, Barbie, bárbaro. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver algunos conceptos básicos para poder aplicar entonces vamos a desglosar un poco este versículo y lo vamos a aplicar a la vida comunicacional. ¿Ven? Vamos a hacer este enlace para darnos cuenta que no tenemos que ser una clase de persona dentro de la iglesia, que podemos ser lo mismo, movámonos donde nos movamos, siempre y cuando tengamos conceptos claros. Y por sobre todas las cosas, la coherencia. Yo tengo que ser coherente. Eh, la verdad es que a mí a veces me parte el corazón ver que no sé, ay, quiero encontrar la palabra justa. A veces hacemos demasiados intentos para que alguien vea lo que somos, lo que podemos dar dentro del ámbito de la iglesia, pero cuando alguien se encuentra con, qué sé yo, vamos a suponer que mi esposo no es cristiano y yo vuelvo de la reunión, ¿no? Diciendo, ay, no, porque hice tal cosa, pero dejé mi casa hecha un desastre. Bueno, tantos conceptos, ¿no? A eso me refiero. Yo tengo que tener una vida coherente en todo momento. Entonces, fíjense lo Disociación se llama eso, disociación. disociación, ahí está. Y como hijos de Dios andamos disociados mucho tiempo, a veces más de lo que necesitamos en realidad, o más de lo que le urge al Espíritu para nosotros. La pureza de corazón, ¿a qué se refiere con respecto a la comunicación efectiva? La pureza de corazón no manipula, no humilla, no engaña. Y eso genera seguridad en quien escucha. Si hay autenticidad, el otro siempre se va a disponer a escuchar. Entonces, esto hay que tener siempre muchísimo cuidado, dependiendo del ámbito en el que te muevas. El no manipula y no humilla va específicamente para lugares de liderazgo, si es que vos tenés grupos a cargo, si es que tenés personas con las que tratás todo el tiempo o que ellos deben rendirte cuentas, una comunicación coherente o la pureza del corazón del Hijo de Dios parte de una comunicación que no está manipulándote en ningún momento, ¿sí? Pero que tampoco te humilla con sus palabras, sino que en todo momento está extrayendo lo mejor de vos para llevarte a una situación mejor.
porque somos un equipo, pero si yo quiero entrar en algún momento a hablar de lo que Cristo hizo en mi vida, yo no puedo tener una comunicación que vive bardeando a esa persona y después le digo, ay, no, porque vos sabés que Dios es un Dios de amor. Disociación, como nos enseñó Carly. Nos cierran la ventana, entonces, ¿de qué me estás hablando? Si vos no parás de bardearme toda la semana. Bien, entonces, la pureza de corazón parte de una comunicación de palabras amables, de palabras empáticas, de palabras respetuosas, que eso a nivel social es una persona que, no sé, bien educada, pero nosotros como hijos de Dios sabemos que esa debe ser la característica número uno para poder relacionarnos con el otro. La palabra amable, sé gentil en todo tiempo, dice la palabra. Tus palabras tienen que ser respetuosas, empáticas, generosas, amables, dulces, que no tiene nada que ver con tener palabras de autoridad, ¿sí? Cuando eso también lo compete, pero no de autoritarismo. Y a veces, como hijos de Dios, vamos en nuestros ámbitos laborales con una cara de amargura, chicos. que ¿En qué momento contáselo a tu cara, como dicen muchos, ¿no? Entonces, a veces decimos, wow, ¿realmente hemos conocido ese amor transformador que nos lleva a estar en gozo en todo momento? A veces, como hijos de Dios, en los ámbitos laborales no se nos va una sonrisa, pero ni a palos. Pero decimos, no, bueno, lo que pasa es que soy el jefe. Bueno, pero regalar una sonrisa a alguien cambia, las neuronas espejo se activan automáticamente. Cuando vos le sonreís a la otra persona, cuando la mirás a los ojos y le decís, buen día, hey, ¿cómo va? ¿Listos para arrancar el día? Y vos decís, y el otro a lo mejor es una puerta para decir, no, porque tengo un día de... ¿sí? Y el otro, y vos ahora entonces, que arrancaste con esa amabilidad y esa generosidad, le podés poner una mano en el hombro y decir, Dios puede cambiar tu día, pero necesitamos hacer algo, no sé, vamos a respirar profundo, una palabra buena, una palabra positiva. Pero si vos entraste como si nada, hola, buen día, se te escapó, se te escapó la posibilidad y a lo mejor ese no fue el momento para hablarle de Dios, pero tu sonrisa y tu amabilidad empezaron a abrir la puerta. Y esas son las características del Hijo de Dios, la pureza de corazón. Por eso, bajo ningún concepto, sea cual sea el ámbito en el que vos te muevas en tu ámbito profesional, podés tener palabras que humillen o que manipulen a las personas. No podemos, no lo tenemos permitido como hijos de Dios. Por eso yo te animo a que vos puedas orar bajo esta directiva. Señor, dame pureza de corazón, para que mi comunicación sea una comunicación que llene de amor, que sea así como un, ¡pua!, como un aluvión de amor, que vos digas, ay, loco, pero qué te trajiste hoy? ¿Qué te fumaste? Che, te alineaste los chakras hoy. Mucha gente me dice eso, no sé por qué. Che, te alineaste los chakras hoy. Te tiraste el tarot. ¿Qué onda? ¿Te comunicaste con tus ancestros? ¿Te solucionaste la vida? ¿Vieron que hoy todas las fuentes van al pasado para solucionar los problemas ancestrales? No, hice una... Paréntesis. Sí, Con respecto a eso, pequeño testimonio, entre comillas, me han preguntado muchas veces, ¿vos qué fumás? Así, tal cual, literal. tal Claro, cual. eso, Porque hoy las alternativas son muchas y claro. ustedes en el ámbito, bueno, de la medicina ni hablar. Es más, yo tengo amigas que yendo al psicólogo, las mismas psicólogas no solamente le recomiendan ir a la iglesia, sino que le dicen, che, ¿por qué no empezás a hacer biocodificación? ¿Por qué no vas a hacerte la carta astral? Ya los mismos profesionales no saben qué hacer. Bien, y la gente está desesperada por encontrar un sentido a todo el vacío que tienen. Y nosotros boyando por esta vida sin darnos cuenta que una sola palabra con pureza de corazón, yo, amados, me, me sigo emocionando con esto, porque una palabra llena del amor de Cristo puede cambiar el rumbo de la historia de una persona. Y los que a veces, yo llevo 42 años en el Evangelio,
mientras más años estamos en el Evangelio, a veces más se nos endurece el corazón en algunos aspectos y desmerecemos el poder que tiene una palabra revestida del amor verdadero. No somos conscientes de lo que podemos producir, porque como dijo Pablo, uno sembró, Apolo regó, tu palabra de amor a lo mejor fue una siembra. Vos no lo vas a llevar al Evangelio, pero tu palabra de amor fue el disparador. Entonces, la pureza de corazón debe ser la característica número 1 del Hijo de Dios. Y tiene gracia al hablar. Y acá es donde nos metemos un poco más con la oratoria y la comunicación. No es hablar un montón ni tener, la gran elocuencia para hablar. Ustedes me van a escuchar a mí. Yo, si quieren, me pongo en formato profesional y hablo con todas palabras que ustedes no van a entender. ¿De qué sentido tiene? ¿No? Es como yo si le pido que a Joana que me explique el proceso respiratorio, pero con los conceptos del Rubier. Yo no voy a entender nada. Entonces, la gracia para hablar tiene otro concepto, tiene otra mirada, amados, que es elegir el momento adecuado para hablar. A veces nos ponemos en modo Báez, Claudito Báez, y andamos, pa, 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 pa. Ojo con eso, porque no siempre es el momento, porque el otro tiene otra historia. Nosotros tenemos que entender, la neurocomunicación nos ayuda a comprender que cada uno viene con sus mambos al trabajo, y son muchos más de los que vos te podés imaginar. Imagínense la paciente de Diana, ¿no? Que venía tal vez a pedir un análisis de sangre, pero pensando que no tenía para comer porque se habían llevado su garrafa. Entonces, nosotros a veces pensamos que siempre es el momento oportuno para hablar de Cristo. Ojo, a veces no. A veces hay que guardar en oración el momento, ¿no? Para decir, Señor, prepáralo. Prepáralo vos. Prepáralo vos, porque a veces nos ponemos en formato de... y somos tan insistentes que nos volvemos insoportables. Entonces nos cierran la ventana más rápido de lo que necesitamos. Sé prudente, sé inteligente, sé sabio para entender cuándo es un momento adecuado para hablar de Cristo. Mientras tanto, coherencia. Mientras tanto, pureza. Mientras tanto, amabilidad. Mientras tanto, amor. Cuando sea el momento oportuno, el Espíritu Santo te lo va a hacer entender. Cuando es un momento abierto para decir, che, vamos a orar, vos crees en Dios, yo creo, podemos hacer una oración junta, vos me dejás. Pero no siempre es el momento para hacer eso. Tenemos que tener mucha línea abierta para saber cuándo es el momento justo para hablar de Cristo y para intervenir con una oración. Y también es adaptar el mensaje para que el otro lo reciba mejor. Y a esto vamos a meternos un poco más de lleno en la segunda parte, ¿no? Es argumentar sin pelear. Muchos de nosotros a veces, como nos atacan tanto, ¿no? Hay algunas personas, no todas, ¿no? Pero siempre está el que, ay, sí, pero si Dios es un Dios de amor, ¿por qué están las guerras? ¿Por qué se mueren los chicos? ¿Por qué los chicos tienen cáncer? Entonces, a veces tenemos todas esas preguntas, ni me quiero imaginar las preguntas incisivas que le pueden hacer a Carlota para poder defender la vida, y nosotros nos ponemos en formato, ay, que te como el hígado. Y no, amados, no, nosotros tenemos que encontrar palabras muy sabias para poder pararnos desde la fe y con conocimiento, así se argumenta. A Dios no tenemos que defenderlo, nosotros no estamos acá para eso, pero sí estamos para mostrar un estilo de vida que sí creemos que es el verdadero. Para eso yo no puedo ponerme a pelear con la gente. Yo tengo que hablar con respeto, con amabilidad y con conocimiento. Hay cosas que se te están diluyendo de las manos, sentate a investigar un poquito. Aprende algunas palabras, algunos conceptos especiales, encontrá sinónimos, encontrá analogías, encontrá ejemplos, metáforas para poder hablarle a las personas de la manera que el otro lo va a poder entender. Porque resolver todo con a eso Dios no le gusta, ¿eso es pecado? No, amado, no nos podemos dar más el permiso para hablar así. Porque nos van a cerrar la ventana y nunca más nos van a escuchar. Ah, estos son los evangelistas, ¿vieron que le ponen la N adelante? Son los evangelistas.
No, son los fanáticos, son los ultra religiosos. Bueno, nosotros capaz que sabemos que sí, que somos ultra religiosos, porque amamos a Cristo, no por la religión en sí. Pero tenemos que aprendernos algunos conceptos, algún tipo de vocabulario más específico que nos enseñe a hablar correctamente de eso que queremos defender. ¿Bien? Y esto es súper necesario. Ustedes me dan un segundito que se me está por apagar la computadora. Le voy a pedir a mi esposo que me traiga, aguánteme un segundito. Me ha pasado, Barbie, me ha pasado que estoy hablando y me olvidé de enchufar la notebook. Y entonces, bueno, acá tengo enchufada la tablet, por eso. Me ha pasado, pero bueno, ocurre en las mejores familias. Tranqui, Sí. tranqui. Muy bien, ahí está. Entonces, pureza de corazón y tiene gracia al hablar. Nuestro cerebro detecta incongruencias. Está diseñado para darse cuenta si hay algo que no encaja. Por eso lo que pensamos, lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos debe estar en perfecta armonía, si no, no nos van a creer. Nosotros que somos todos cristianos, me tomo el breve atrevimiento para decirles, ¿no les pasó algunas veces? Obviamente no es siempre, en algunas ocasiones, que estamos sentados escuchando a alguien, alguna prédica o algo, y vos decís, ay, no le creo, no me cierra. Bueno, capaz que me pasa solamente a mí, no tienen por qué decirlo. Pero ¿saben por qué pasa? Porque el cerebro en el fondo detecta algo que no condice, lo que ve, lo que está diciendo, el tono con el que lo dijo, hay algo que vos no entendés cómo, pero no te cierra. ¿Bien? Entonces, en algún aspecto esa persona a lo mejor no es congruente lo que está diciendo con lo que está compartiendo, con lo que vive en realidad. Eso es lo que pasa en realidad cuando hay cosas que no nos cierran. Entonces, vuelvo a repetir, necesitamos coherencia, necesitamos una vida congruente para que, cuando podamos hablar del Evangelio, no me dicen, pero vos, mamita, ¿vos me vas a venir a hablar de esto? ¿Bien? Para eso, porque si no, no nos van a creer. Aguántenme. Ahí seguimos escuchando a Barbie. Espero que estén como yo, totalmente compenetradas, ¿eh? Compenetrados. Estamos muy compenetrados. Ahí está Barbie. Ahí está, ahí está. Ay, pedí ayuda. Muy bien, y para cerrar esta parte, tendrá por amigo al rey. El puro de corazón y el que tiene gracia para hablar, tiene por amigo al rey. ¿Bien? Bueno, no vivimos en un país con monarquía, ¿no? Pero ¿a qué se refiere esto? En la cultura bíblica, el rey presentaba la persona de autoridad o de influencia. El proverbio nos enseña que quienes viven coherentemente y hablan con gracia, establecen relaciones sólidas y generan confianza. Entonces, una vida de esta manera, todos los días, no el lunes, que todavía tenés los efectos del domingo de la reunión, toda la semana vivimos de forma coherente, hablamos con gracia, somos amables, somos empáticos, tenemos revestidos de amor cada palabra, no humillamos, no manipulamos. Entonces, eso nos abre las puertas no solamente para ser de influencia, sino para hablar con autoridad, para que todo lo que digamos sea escuchado con un corazón abierto. ¿Sí? Bien. Ahí está, muy bien. Entonces, esto es lo que genera entornos de seguridad relacional. Revisan sus intenciones antes de hablar, asumen sus responsabilidades, hablan claro sin atacar ni manipular, entienden su mensaje
como un regalo de salvación que merece ser bien compartido. Entonces, no saltes como leche hervida por cualquier comentario que puedas llegar a escuchar. Gracias, hijo. Ahí me vino a socorrer. Ahí está. No saltes como leche hervida por cualquier comentario que venga de lo que sea, de lo que sea. Te lo pido por favor. Revísate bien, respira profundo, aunque sea, o repetí alguna palabra, pureza, 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 no sé, conecta con lo que vos quieras. Orá, hace una oración super flash, pero no reacciones tan rápido a las increpancias del otro. El enemigo nos conoce mucho mejor a veces de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Sabe cómo hacernos pisar el palito. Sabe exactamente cuál es el comentario que a Carly le puede hacer explotar la vena. Sabe cuál es el comentario que puede hacer para que Gerardo quiera darse vuelta y tírate todos los papeles. Claro que lo sabe y lo va a aprovechar. ¿Sabés qué día? El día que vos no viniste conectado. Ese día lo va a usar. Obviamente. Obviamente, que estamos con olorcito a carne, un asadito me haría, con el olor que emanamos. Ese día, el diablo te va a traer a ese compañero de trabajo que no lo puede ver ni en figurita. Pero el que quiere tener influencia es puro de corazón y tiene gracia al hablar las 24 horas del día. Entonces, es un desafío para nosotros, porque díganme, ¿quién puede ser esto todo el día? Es un gran desafío. A veces no se puede, hermanos. A veces no nos sale. A veces volvemos a casa pidiéndole perdón al Señor, diciendo, perdóname, papá, yo no tendría que haber respondido de esta manera, no tendría que haber accionado así. Y nos va a pasar, porque somos humanos y tenemos debilidades. Esto no es para que vos ahora te sientas mal o te des con un caño porque, no tuve gracia para hablar al menos un ratito me faltó. No es para eso, pero es para que corras a la cruz, es para que corras a un encuentro con Él, cada vez que te des cuenta que la pifiaste y busca la gracia para que al otro día lo puedas revertir de alguna manera. Entonces, tu testimonio no es un sermón. Nosotros no podemos ponernos en formato predicador en el ámbito laboral. Tenemos que ser muy estratégicos con lo que decimos, porque lo que nos enseña la neurocomunicación es que las personas no recuerdan tanto todo el parabullete de palabras que usaste. Ellos recuerdan historias más que nada. La gente siempre recuerda historias. Por eso Jesús hablaba con parábolas. Bien, no lo hizo porque era un inexperto. Las bases del storytelling están hechas con los fundamentos de las parábolas de Jesús. ¿Sabían ustedes? Solamente que muy pocos lo dicen o lo pueden confesar porque, bueno, tal vez tienen otro tipo de religiones. Pero las bases del storytelling están hechas a través de las parábolas que utilizaba Jesús. ¿Por qué? Porque está comprobado que si yo te cuento una buena historia, te puedo meter un final, un gancho final. Está comprobado. Todo predicador que te cuenta una buena historia te puede dar un consejo, te puede exhortar, te puede llamar la atención. Y vos vas a decir, ¡ay, sí, es verdad! ¿Pero por qué? Porque preparó el terreno, porque contó una buena historia, ¿sí? Entonces, fíjense aquí. ¿Alguna vez intentaste contar lo que Jesús hizo en tu vida y sentiste que la conversación se terminó demasiado rápido? Como que te cerraron la persiana demasiado pronto. ¿Bien? Como dice, sí, porque yo voy a... Y ahí me quedé. No, yo con la religión, no, con la iglesia no. ¿Bien? Y enseguida te echaron flea y chau. Bueno, generalmente no ocurre porque el evangelio no sea interesante, ¿bien? Sino porque contamos el final sin contar la historia, ¿bien? Entonces, muchas veces decir soy cristiano puede ser un arma en tu contra, ¿bien? Nosotros tenemos que, no por favor, no me malentiendan, no es que no hay que decir que somos cristianos, en todo momento se tiene que reflejar, no a qué iglesia voy, sino a qué reino pertenezco, ¿sí? Siempre, en todo momento, ¿cuál es mi bandera suprema? Pero a veces, a la primera de cambio, decir, no, porque yo soy cristiana, que eso sea lo primero que escuchen de vos, puede ser un arma de doble filo.
Vos tenés que saber muy bien a quién se lo vas a decir como primera medida, ¿sí? A veces tenemos que encontrar otros caminos para terminar diciendo, yo te cuento todo esto porque yo soy cristiana, yo creo en Dios y lo que yo viví, bueno, listo, pero para cuando vos dijiste eso, ya la puerta se abrió, vos ya estás dialogando con la persona, ¿bien? Por eso a veces lo primero para decir voy a la iglesia o soy cristiana, te puede jugar en contra, ¿sí? ¿Reciben esto con mucho respeto y mucho amor? ¿Sí? Bien, perfecto. A veces lo primero que decimos es, no, porque Jesús cambió mi vida. Bueno, y la otra persona piensa, bueno, pero ¿cómo era tu vida antes? Porque yo te conozco desde hace un montón de años y tu trabajo es el mismo, tu familia es la misma. Y a veces como que tenemos algunos speeches armados que sirven muy bien para contar un testimonio en el racimo, en la célula, cuando conocemos a alguien nuevo, podemos decir abiertamente, no, porque Jesús me cambió la vida. ¿Pero por qué? Porque el espacio está para escuchar ese tipo de diálogos o de vocabulario. Pero con los que no lo conocen, a veces puede ser una posibilidad para que cierren ventanas, para que no quieran seguir escuchando. Porque escuchan Jesús y dicen iglesia, religión. Ay, ay, no, 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 entonces no, porque vos qué me va a invitar y a la iglesia no, yo no quiero. Bien, entonces, las personas necesitan contexto. Todos necesitan contexto. ¿Bien? Hasta los niños, cuando decís, ¿puedo ir a tal lado? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque lo digo yo. Es lo peor que le puedes decir a un niño. Además de que todo su cerebro se configura para no preguntar, para esperar siempre un no o un sí como respuesta. No le das la posibilidad de que te presente un argumento. Hay un montón de cosas que se suceden cuando vos no das un contexto adecuado o una buena explicación. ¿Bien? ¿Vos por qué vas a la iglesia? ¿Alguna vez te pusiste a pensar en eso y poder decirlo de una manera que sea clara y no evangelística? ¿Vos por qué crees en Dios? Ay, bueno, porque Jesús me cambió la vida. Ay, bueno, cambiemos. Vamos a buscar otros, otras líneas, vamos a buscar. A ver de qué se trata. Muy bien. Yo lo que quiero contarte son los 3 movimientos de un buen testimonio. ¿Bien? Porque las personas recuerdan historias. ¿Bien? Y bueno, y no se preocupen por anotar porque esto, como les dije, es un PDF que yo armé y que ya después Carly se los envía a cada uno. Muy bien. Primera pregunta, ¿cómo era mi vida antes? Ok, no vamos a hablar de pecado. Hay palabritas que a nosotros se nos tienen que prohibir, se nos tienen que vetar en el ámbito secular. ¿Bien? No hablamos de pecado, ni de concupiscencia, ni de herejías, ni de maldiciones generacionales, ni de iniquidad. Esas palabritas no. ¿Bien? Vamos a buscar otros conceptos. ¿Qué les parece? ¿Bien? Hablamos de lo que nos pasa humanamente, porque eso es lo que vino a transformar Jesús. No solamente me cambió de un reino al otro, no solamente Él vino a depositar en mí una nueva naturaleza, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Eso ya lo sabemos nosotros a eso. Pero lo que el otro necesita escuchar es cuáles son los cambios humanos que Jesús hizo en mí por haberlo conocido. ¿De qué se trata esa redención de pecados? ¿Por qué Jesús murió en la cruz y eso me quitó a mí una condena que yo jamás iba a poder pagar? Bien, ¿eso cómo se traduce cuando hablo con alguien que no conoce a Cristo? Hablando desde la humanidad. Realmente, qué aspectos de tu vida social, humana, emocional, mental, el Señor transformó para siempre? Entonces, todos sabemos lo que es vivir con miedo, con ansiedad, con culpa, con enojo, con vacío, necesidad de aprobación, relaciones rotas, inseguridad. Díganme si alguno de ustedes no pasó por alguno de estos aspectos. ¿Eh? Al menos yo, casi todos. Y podría haber puesto 20 más, ¿verdad? Pero era para darles un ejemplo. Con eso conecta la gente, amados, con los vacíos, con la culpa, con el enojo, con el vacío existencial, con la falta de propósito, con el ¿para qué te levantás todas las mañanas? Con la depresión, con la angustia, con el miedo.
con el miedo a lo que, porque no se puede vivir. Bueno, yo vivo en un pueblo, chicos, como Andrea. O sea, hay cuestiones de las que yo, la verdad es que tanto no me preocupo, pero vivir en Rosario, amado, por Dios, lo que significa caminar por la calle después de las 9 de la noche. De eso tenemos que hablar con las personas. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos decir entonces? ¿Cuáles son algunas frases de las cuales nosotros nos podemos apropiar? Que estos son ejemplos. Vos tenés que adaptarlo a tu manera de hablar, ¿sí? No a lo que yo te digo, sino a tu propio vocabulario. ¿Cómo vos lo dirías? ¿Bien? No vivía en paz. Oh, sí. A mí me vas a hablar. Yo no tenía paz. Yo no sabía lo que era esa palabra. ¿Bien? Como a vos te salga. O yo vivía tratando de demostrar que valía. Yo hacía todo para que el otro me viera, para que el otro me celebrara. ¿Bien? Siempre necesitaba controlar todo. No sé acá quién va a levantar la mano. Yo vivía llena de miedo o nunca me sentía suficiente. Tenía éxito por fuera, pero por dentro estaba hecho trizas. Me iba muy bien. Mi problema no era económico, pero mis problemitas venían por otro lado. Bueno, no sé, ¿cuál va a ser el disparador del cual vos te vas a apropiar? No, no quiero levantarles el cortisol, pero ¿alguno se anima a decir, bueno, si les gustaría usar algunas de estas frases o cuáles podrían llegar a ser esas frases como para usar de conexión con el otro? Así yo de paso tomo un mate. Te Lavado cuento, ya. te cuento que me pasó hace poco. Tengo una compañera de inglés, ella una chica con problemas de depresión, y un día, bueno, a raíz también de eso me llevó, fuimos a tomar algo y me dijo, háblame de Dios. Y Y yo empecé contando mi testimonio. Yo tenía depresión, mi vida no tenía sentido, era muy joven y empecé así, yo tenía depresión porque yo capté en ella su depresión. Y entonces empecé a hablar, yo era una persona depresiva y bueno, y así ella la pude llevar al Señor. Justamente empezando así, ella abrió los ojos bien grandes porque nunca se imaginó que una persona como yo pudiera haber sido depresiva en algún momento de su vida, que siempre estoy alegre, contenta y feliz en el Señor. Pero bueno, sí, es verdad eso, Barbie. Lo tomo como algo que sucede. Gracias. Bien, buenísimo. ¿Con qué tenés que conectar? Carly tiró un disparador espectacular, con tu historia, porque eso es lo que te da coherencia y autoridad para hablar, porque vos vas a hablar de lugares donde Dios te sacó. Yo después, bueno, para los que no me conocen, nosotros hace ya 12 años perdimos a nuestro hermano, perdí a mi hermano menor y eso nos hizo, bueno, transitar una historia completamente distinta a lo que teníamos pensado, toda una vida sirviendo al Señor y de repente, bueno, las preguntas, ¿no? Bueno, si tanto creían en Dios, ¿por qué pasó esto? Pero eso nos llevó a explorar otros ámbitos para poder empezar a hablar del Señor, ¿no? Eso nos llevó a hablar de los miedos, de cómo transitamos un luto, de la depresión más profunda, de cómo se vive después de una pérdida semejante. Mi hermano encima, bueno, murió de una manera muy violenta. Entonces, vos tenés que partir siempre de lo que realmente marcó tu historia, ¿sí? De una pérdida, de un vacío existencial, de lo que realmente a vos te haya llevado a los pies de Cristo, porque eso es lo que genera la autoridad para poder hablar. Encontrar esa expresión, esa frase, con tus propias palabras, que lleven entonces a conectar con ese disparador que tiró la otra persona. A veces no va a ser tan directo como le pasó a Carly, decir, háblame de Dios. Pero hay personas que no te lo dicen, pero desesperadamente te lo están diciendo. ¿Sí? Entonces, vos tenés que encontrar, para mí, sé que no parece, pero para mí era no sentirme suficiente. Para mí siempre me faltaban 5 para el peso.
pero siempre, siempre hay algo que me faltó. Ay, no, esto no lo hice del todo bien. Ay, si hubiera hecho tal cosa. Ay, y yo vivía así y con un dolor en mi corazón. Y ese es mi punto de partida para hablar con determinadas personas que sienten en todo momento como que no alcanzan, ¿no? Como que nunca son suficiente para alguien. Y empezar a hablar, bueno, yo como ustedes soy una persona apasionada por Jesús y poder hablar de cómo Él me hizo sentir completa, llena, que yo no tengo que rendirle cuentas a nadie, Él me ama y eso es suficiente para mí. Bueno, es lo más hermoso, pero ¿cómo lo vas a conmover? ¿Cómo realmente lo vas a persuadir? Cuando estás hablando de algo que de verdad vos estás creyendo y que estás viviendo. ¿Se comprende lo que quiero decir, amados? Bien, buenísimo. ¿Tienen algo para agregar? Sí, mira, muy importante, personales. Me estás ministrando desde que empezaste. Realmente, porque te alinea los patitos, lo que estás diciendo y de la forma en que lo has ordenado, te alinea mucho los patitos en lo que respecta a la forma de que uno lleva el evangelio al mercado, afuera. Espectacular, sin, espectacular. Gracias, gracias Gerardo. Bueno, buenísimo entonces. Segunda pregunta. No, acá ¿Qué está. pasó? Más queriente. ¿Qué pasó cuando conocí a Jesús? Bueno, perfecto. El storytelling entonces acá viene como anillo al dedo para poder desglosarlo un poco mejor. Y yo como siempre les digo a mis alumnos, ustedes tienen que hablar desde un vocabulario que les pertenezca a ustedes, con palabras que sean de Barbie, de Carly, de Gerardo, de Joana, de Andrea. ¿Bien? Porque hablar con palabras que suenan re lindas, pero que en realidad no las masticaste bien o no sabes bien de qué se trata, no va a llegar correctamente, no va a ser esa gracia suficiente para llegarle al otro. Entonces, nosotros tenemos que encontrar siempre ese vocabulario que se adapte a nuestra manera de hablar y que sea fácil de entender, ¿bien? Para poder contar nuestra historia. Es súper importante, amados, que ustedes se sienten a escribir su testimonio. Es súper importante que lo escriban. Escríbanlo, léanlo en voz alta. ¿Para qué? Para darse cuenta que hay determinados momentos, porque no es que no una sola cosa fue la que nos llevó al Señor. Cuando ustedes se pongan a escribir el testimonio, se van a dar cuenta que hay un montón de cosas que pasaron para que después yo termine a los pies de Cristo. Y a veces nos hacemos demasiado lío para hablar de lo que nos llevó a la cruz. Y a veces queremos contarlo todo. Y a veces no hay que contarlo todo. A veces hay que contar solo algunos aspectos de nuestra vida antes de conocer a Jesús. Pero si no lo tenemos claro, nos vamos a batatar para poder hablar. Entonces, escriban su testimonio. Les pido, por favor, esto no está acá en el blog, pero escriban su testimonio. Detállenlo con todo el lujo de detalles que ustedes puedan, con sus propias palabras, para que así ustedes puedan enlazarlo y encontrar ese momento justo para cuando alguien diga algo como disparador y ustedes digan, no, vos sabés que a mí me pasó lo mismo. Vos sabés que yo estuve en esa misma situación. Ay, no sabía. Ay, qué vacío que tenía en el corazón. Ay, me levantaba con un buraco en el estómago. Bueno, con sus propias palabras, como ustedes piensen que lo pueden decir mejor. Pero ¿cuándo lo van a poder decir bien? Cuando tengan en claro todo el testimonio que los llevó a Cristo, porque vuelvo a repetir, han pasado muchas cosas hasta llegar a Cristo. ¿Bien? Entonces, no hay que contarlo todo. A veces son solamente algunos aspectos. ¿Bien? Hola, Susi. Ah, Susana, ¿quiere decir algo? ¿O no? A ver. Sí, sí, estamos Susana y Hernán, pero estamos sin cámara, disculpen. Hola. Sí, que estamos sin cámara, disculpen. No, no hay problema. Sí, no, que lo que estábamos conversando también acá con mi esposa, el hecho de la identidad. Nosotros dos somos los dos profesionales y hemos trabajado muchos años en empresas y ahora con nuestra consultora. Pero algo que nos dimos cuenta de que en el mundo corporativo la identidad se distorsiona por la profesión.
Es decir, el doctor, el ingeniero, el arquitecto, genera una identidad basada en el éxito, basada en la posición, y eso a veces a los hijos de Dios también. A mí me afectó y fue algo que Dios me mostró, digamos, a la fuerza. Es decir, cuando dejé de serlo por la posición, porque mi posición se eliminó o porque hubo despidos, etcétera, al final todo eso se derrumba y lo único que permanece es nuestra identidad en Jesucristo. Y eso, sean o no sean cristianos, mucha gente apoya su identidad en su profesión. Así que ahí está puesto como un ejemplo y quería compartir de que eso a nosotros nos sucedió, a mí especialmente, y gracias al Señor, que nuestra identidad está basada en Él, no en lo que hacemos, sino en lo que somos en Cristo. Espectacular, gracias Hernán por compartirlo. Viene a confirmar todo esto que estamos compartiendo, ¿no? Que nosotros en nuestro espacio, ¿no? del Evangelio le llamamos identidad y ante el mundo afuera le llamamos coherencia, ¿no? Es mantener nuestra identidad y que no importa dónde estemos, somos siempre los mismos, somos hijos de Dios. Y esa luz no cambia. Vieron que hay luces que son amarillitas, otras más blanquitas. Nosotros siempre somos la misma luz. Y mantener nuestra identidad, pase lo que pase, seamos contadores, médicos, locutores, lo que sea, siempre tiene que ser igual, de la misma manera. Gracias, gracias de corazón por compartirlo. Entonces, cuando tenemos que contar lo que realmente nosotros somos, acá aparece Jesús, ¿eh? Pero no como una teoría, sino como una persona. Él es una persona que vino a cambiarnos la vida, que vino a transformarnos por completo, que no vino a curar nuestros problemitas de depresión, nos vino a cambiar la vida. ¿Bien? Porque eso también es lo que busca la gente, una solución para el problemita que está teniendo ahí en ese momento. ¿Bien? Bueno, perfecto, pero esa tal vez puede ser nuestra entrada para poder hablar realmente de Cristo. Entonces, no decimos, entregué mi vida a Jesús. Bueno, tenemos que contar qué produjo ese encuentro. ¿Bien? Por eso, o esa entrega. Por eso es tan necesario que podamos tener claridad sobre nuestro testimonio para entender qué es lo que nosotros tenemos que contar. Entonces, por primera vez entendí que no tenía que ganarme el amor de Dios, descubrí que podía empezar de nuevo, escribí cosas al azar, ¿no? Pero como para que ustedes vean cuáles pueden ser esas frases que ustedes pueden escribir que van a brotar desde su testimonio mismo para poder decir, bueno, encontré descanso, aprendí a perdonar. ¿Cuántas situaciones se van a encontrar ustedes que nos dicen, no, pero este no lo perdono, pero a la tumba, me voy a morir antes de perdonarlo? Bueno, si a vos te pasó que lo que te llevó a la cruz fue justamente perdonar algo, perdonar a alguien, ¿sí? Puede ser entonces tu punto de partida. Vos sabés que yo también pensé que jamás iba a poder perdonar lo que pasó. Siempre hay una gran entrada en ese sentido cuando se toca este tema, y yo cuento, yo pensé que nunca iba a poder perdonar a la persona que mató a mi hermano. Y ahí, chiqui, ¿bien? Y ahí abren los ojos y activan, ¿bien? Pero pude, pero me di cuenta que yo por mí misma no lo iba a perdonar jamás, por mí que se pudra, por mí que se muera retorcido, así en el infierno. Pero ¿sabés qué? No, Dios me enseñó a perdonarlo. Y ese es un punto de partida preciosísimo para poder hablar de Cristo. Pero como siempre, amados, tenemos que hablar desde lo que nos pasó a nosotros. Contar la historia de otra persona no va a ser lo mismo. Siempre tenemos que hablar desde lo que nos pasó a nosotros. Jesús entra en nuestra historia, entonces no entra como un concepto solamente, sino como quien produjo ese cambio. Y ese es nuestro disparador, porque hoy todo es humanismo. Todo es vos podés, hacelo vos, es la luz que está en vos. Bien, hay un montón de frases que no se me vienen ahora a mi cabeza, pero que estoy segura que ustedes la han escuchado. El desarrollo personal, todo vos, todo vos. Todo lo podés hacer vos, claro que sí. Mi cuerpo, ¿cuántas veces habrá escuchado Carlota esa frase? Es mi cuerpo, es mi decisión. Ok, bárbaro.
Nosotros tenemos que mostrar que si fuera por nosotros mismos, obviamente no estaríamos en un mar de amargura, enojados a rabiar, con una úlcera de este tamaño, pero porque dejamos que Jesús intervenga en nuestras vidas, nosotros podemos tener una vida distinta. Podemos tener una vida de perdón, podemos tener una vida íntegra, podemos tener una vida que a pesar de los problemas mantenemos el matrimonio, mantenemos una integridad con nuestros hijos. Solamente por Jesús, solamente por lo que eso provocó en nuestras vidas. Si fuera por nosotros, olvídate, desarrollo personal, pero sí, bueno, para algunas cositas, pero todo por nosotros mismos es imposible. Entonces, caemos en la tercera pregunta, ¿qué pasó? Obviamente, y acá volvemos al principio. Sin una vida coherente, amados, yo no puedo hablar qué fue lo que cambió Jesús en mí. Porque si no parece que conociste a Jesús, no tiene sentido que prediques, amado. Entonces, ¿qué pasó realmente? Acá no hablamos ni de perfección, hablamos de un proceso que Jesús está haciendo en nuestras vidas. Porque nosotros vamos, como nos enseñan desde la escuelita dominical, camino a perfección. El haber conocido a Jesús no nos hace perfectos. Seguimos siendo seres humanos con un montón de errores y un montón de debilidades. Pero ¿saben qué es lo más hermoso de esta vida coherente? Es mostrar que aunque nunca voy a ser perfecto, todos los días Jesús me da la oportunidad de ser una persona distinta. Y ese debería ser tu desafío cada vez que vos vas a trabajar. Mostrar que no sos perfecto, porque, ¿por qué hago esta aclaración, amados? No sé hace cuánto ustedes conocen al Señor, pero yo que lo conozco desde hace un montonazo. Durante muchos, muchos años yo pertenecí a bueno, a una corriente demasiado rigurosa para mi gusto, muy legalista, no era Santuario de Fe, era otra iglesia, ¿sí? Pero entonces yo no podía ser amiga del mundo, no podía hablar con gente que no conocía al Señor, no podía, y todo era porque te vas a ir al infierno, yo tenía que hablar así. A mí me enseñaron, me formaron. Yo en mi adolescencia me la pasé sola. No tenía amigos en la secundaria, no tenía amigos en ningún lado, en el club, nada. ¿Saben por qué? Porque, claro, alguien se acercaba a mí y yo le decía, no, yo no puedo hablar con vos porque yo no bailo música mundana. Bueno, yo sé que me estoy yendo demasiado extremo, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos desde el juicio, ¿sí? Perdón que siempre tomo de ejemplo a Carly, pero ella se mueve en un espacio en donde la vida legalista del Hijo de Dios no se va a poder mover jamás correctamente en un espacio como ese. ¿Bien? Entonces, sea donde sea que vos te muevas, nosotros tenemos que hablar con el amor de Cristo, mostrando que no soy perfecta, pero que Dios no vino acá para condenarte. Vino a mostrarte una vida distinta, una vida de amor que si vos te atreves a vivirla también como yo, con todas las problemas y las caídas que tengo también, los tropezones enormes que me mando, aún así hay un Dios de amor esperándome para abrazarme todos los días. Y ese es mi mayor consuelo. Llegar al final del día sabiendo que Dios todavía está conmigo abrazándome. Pero yo no puedo hablar desde, no, porque eso no, porque, no, yo voy a la iglesia y esas cosas no se hacen. Si nosotros seguimos con ese speech, amados, nos va a ir horrible, nos va a ir horrible, porque eso no es lo que Jesús quiere que nosotros mostremos. Es pureza de corazón y gracia al hablar, no juicio ni legalismo, no pararnos. Ese es el altivo de corazón, como dice Proverbios. Ese es el altivo de corazón, el que te mira por arriba del hombro. No, yo con vos no me relaciono porque vos derechito al infierno, mamá. Bueno, así nos va a ir horrible, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Sigo teniendo desafíos, pero ya no los enfrento sola. Yo sigo equivocándome, a pesar de que acepté a Cristo en mi corazón, pero ya no vivo condenado. Sigo aprendiendo, pero ahora tengo esperanza. ¿Bien? Y eso es lo que genera la credibilidad. Mostrar que tengo un Dios de amor
que me hace ver todos los problemas que tengo, pero me los hace ver con un amor suficiente como para yo seguir esforzándome todo el tiempo. Entonces, si queremos traducir el Evangelio, pero dejar de hablar en chino, yo les dejé acá un cuadrito, bien, para poder hacer algunos intercambios entre lo que nos sale re fácil decir en los ámbitos de la iglesia, por ejemplo, en lenguaje evangélico le puse yo, fui redimido. Chicos, si vos le decís eso a tu compañero de trabajo, te echa fría la primera de cambio. Nosotros no podemos decir fui redimido. No podemos, amado. En serio, no lo hagas. No lo hagas. Bien, ¿qué podemos decir? Jesús me dio una nueva oportunidad. ¿Quién? Jesús me dio una nueva oportunidad. Y ahí le contás tu testimonio. La parte que convenga, según lo que estás comunicando. Bien, fui justificado. No, chicos, tampoco. No, eso lo sabemos nosotros. Pero, ¿qué le decimos al otro? Ya no vivo intentando demostrar que valgo o cuánto valgo. Ya no vivo intentando demostrar qué buena abogada que soy. Ay, qué buen gerente que soy. No, 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 para nada, para nada. Ya no vivo por mi profesión. Mi título es un título, pero yo no soy eso. Yo no valgo por mi título. ¿Bien? Y ahí cambia la cosa. Porque hay gente, como nos decía Hernán, que vive por su título. Y te lo deja muy clarito, ¿eh? Lo primero que te chanta, como los católicos. Soy católico apostólico romano. Bueno, soy gerente de tal empresa. ¡Ay, abogada legal! Bueno, sí, beso. Eso no sirve, ¿bien? Cristo me libertó. Otra que guardátela para vos. Orá a la mañana, gracias Cristo por haberme libertado. Pero nosotros, ¿qué le decimos a los compañeros de trabajo? Dejé de vivir presa del miedo. Dejé de vivir presa de la depresión. ¿Bien? Soy una nueva criatura. Esta tampoco. Hermosa. Para vos, tu esposo y tu amigo. ¿Bien? Pero para el compañero de trabajo, mi vida empezó a cambiar desde adentro. Por fuera sigo con las mismas piernas largas, flacas, sigo midiendo 1,80 m, soy media narigona, soy jetona, pelito cortito. Por fuera estoy todo igual, ¿eh? Pero algo adentro mío empezó a cambiar cuando conocí a Jesús. ¿Bien? Es distinto a decir soy una nueva criatura. Dios restauró mi identidad. Que eso entre nosotros está buenísimo. Pero para afuera tenemos que decir, es una sugerencia. Ustedes lo embeben con su propio vocabulario. Yo descubrí quién soy realmente. ¿Bien? Y no soy una simple contadora. Soy algo mucho más poderoso que eso. Muy bien. Jesús llenó mi vacío, bueno, encontré un propósito, el Señor transformó mi corazón, bueno, empecé a reaccionar diferente frente a las mismas situaciones, pero yo ya no era la misma. Empecé a ver las cosas de una manera distinta. Bueno, encontrá tu propia palabra, tu propio vocabulario para poder compartirlo. Entonces, antes, ¿cómo era mi vida? ¿Cómo me sentía? ¿Qué buscaba? ¿Qué me faltaba? Bien, esas son las palabras que responden a cómo yo vivía antes de conocer a Jesús. Luego, el encuentro. Y cuento qué descubrí acerca de Jesús, qué entendí ese día, qué cambió en mi manera de verme. Y hoy, ¿qué sigue transformando Jesús en mí? Porque si yo algún día tuve ataques de pánico, eso quiere decir que yo, si no vivo en contacto constante con el Espíritu Santo, el ataque de pánico vuelve igual, hermanos, ¿eh? Vuelve y vuelve como loco. ¿Sí? Entonces, qué hermoso poder decir, yo vivo luchando con los ataques de pánico. Yo sigo luchando con volver a fumar un cigarrillo, pero yo ya no soy esa persona, porque tengo algo que cambió mi vida para siempre. No hay nada más hermoso que la vulnerabilidad delante del otro. Yo sigo luchando con un montón de cosas, todavía, con un montón de cosas. Y dejáselo en claro con qué seguís luchando. ¿Bien? Pero me sostengo de Jesús, que es mi mejor desarrollador personal. Es lo mejor que yo pude haber encontrado. ¿Bien? Para terminar, la gente no discute fácilmente una experiencia auténtica. Puede debatir una doctrina,
pero difícilmente pueda negarse a una vida transformada. Y si eso es lo que vos le vas a mostrar al otro, es muy difícil. Sí, bueno, por un tiempito te hacen la contra, pero en algún momento bajan la guardia. Siempre el que más ataca es el que más necesita de Cristo. Ya lo hemos comprobado todos en nuestros ámbitos laborales. Así que me gustó mucho esta frase: la gente no discute con una vida auténtica. La gente no discute con la gente coherente. Discute con el que en mucha fantochada, ¿bien? Quien tiene una vitrina que realmente en el fondo no es lo que realmente dice que es. Así que bueno, amados, a ver, vamos a dejar de compartir. Ahí terminé. Gracias, Barbie. Hermoso, Estamos todos hermoso. Realmente hermoso. Te felicito, Barbie, listos. y te lo agradecemos. Muy íntegro de la A a la Z, y vuelvo a decir a todo lo que estamos escuchando, y esto lo vamos a subir posteriormente a las redes, les va a ser de muchísima bendición. Y incluso los likes que estuviste pasándole a Carla, también con tu permiso, lo vamos a estar subiendo a las redes de Sembrando Valores, porque indudablemente aquellos que están buscando y no saben el cómo, esta es la manera. Una manera práctica, una manera sencilla, una manera no religiosa, una manera con un lenguaje natural, normal, eh, empático, porque uno se está poniendo en el lugar del otro, de su situación, de su problemática. Y esto lo vivimos día a día porque el Señor nos lo permite que así lo vivamos en el mercado, y nos la deja servida picando, picando, todos los días. Y nunca nos animamos a patearla, porque no sabemos cómo patearla. En lo personal, ministro mucho en el mercado, muchísimo, de forma totalmente natural. Porque es como vos decís, si no vivimos una vida de fe, creyendo, amando, relacionándonos con Cristo 24/7, y como inicié esto, los títulos son títulos. Nos presentamos, todos nos presentamos, abogados, maestría en esto, todo. Los títulos son títulos, presidente, director, son títulos, nada más. Pero lo principal que somos todos, somos hijos de Dios, representantes del reino. Y si queremos gobernar con Él, cuando dejemos este cuerpo, o cuando Él venga y llame a los muertos en Cristo primero y arrebate al resto, tenemos que haber hecho un ejercicio dentro de este cuerpo, en la práctica, en el día a día, los años que nos toque vivir. Entonces, de esa manera vamos a poder gobernar con Él. Y hay una parte muy buena, pero excelente, que me viene hablando mucho el Señor, que está en Lucas, en los 10 siervos. Y dice muy clarito: siervo fiel fuiste, porque has producido de la plata que te di, de la plata que te di, te había dado 500 gramos, se pesaba antes la plata, 500 gramos, y él lo multiplicó 10 veces. Entonces, para cerrar el ejemplo, voy a poner este caso nada más, porque hay 3 ejemplos que pone. Entonces dice muy clarita la palabra: siervo fiel fuiste en lo poco. ¿Por qué en lo poco? Si le había dado plata. Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Él después nos iba a dar almas. Entonces, siervo fiel fuiste, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Vendrás a gobernar conmigo 10 provincias. ¿Y por qué están compuestas las provincias? Por almas, por gente. Entonces, nos está hablando muy claro del ejercicio que tenemos que hacer carnal dentro de este cuerpo, en esta oportunidad de vida. Ninguna vida es un accidente. Toda la vida tiene todas las vidas tienen un propósito. Entonces, el problema está en que la gente anda sin propósito. El propósito es, como dijo el hermano acá, es llegar a tener una carrera, un título, una profesión. No está mal, está bien. Es la única manera de descubrir los dones concretos de Dios para poder cumplir su propósito, que es este que estamos haciendo hoy. Esto no es una pérdida de tiempo. Esto es una inversión de tiempo en el reino de Dios. Estamos ofrendando vida de un sábado a la mañana con un frío tremendo,
cuando podríamos estar haciendo cualquier otra cosa. Sin embargo, lo estamos ofrendando y escuchando con humildad a las personas que están preparadas, que se siguen preparando y desarrollando los dones y los talentos que Dios le ha dado para bendecirnos. Nos bendijiste mucho, Barbie. Sinceramente, te lo agradecemos y te lo vamos a agradecer de una manera más profunda todavía después que terminemos esto. Te bendigo sobremanera. Amén. Yo quería que oremos para sellar. Tenía en mi corazón hacer una oración de arrepentimiento por los errores que hemos cometido, por las veces que fuimos religiosos, por las veces que nos fuimos empáticos, por las veces que manipulamos siendo líderes, por las veces que fuimos soberbios, poniendo la chapa de, sí, yo soy cristiano. Y sentía también de una oración de pedirle a Dios que Dios nos dé gracia, que su Espíritu Santo en esta mañana en que nos ha hablado de una forma tan directa, tan amorosamente directa, pueda Él seguir obrando en nuestra vida con esta enseñanza que nos dejó Barbie. Así que los invito a que podamos estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo especial en que pudimos compartir, Señor, gracias por la vida de Barbie, por su enseñanza, que no es una enseñanza que nace de lo intelectual simplemente, sino que viene de tu espíritu y de una vida, Señor, vivida con propósito. Gracias, Señor, bendecimos su vida, su familia, sus hijos, su descendencia, sus padres, sus hermanas. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos en esta hora, Señor, y venimos ante vos para que nos perdones, Señor, por aquellas cosas que hicimos, Señor, aún a sabiendas o tal vez por ignorancia, en que hemos sido religiosos, en que hemos herido, en que hemos sido soberbios, en que hemos llevado el Evangelio como una chapa, sintiéndonos a veces mejores y más importantes que los demás. Señor, te pido que nos perdones, Señor, delante tuyo, que tu sangre preciosa nos limpie, nos quite, Señor, todo ese pecado, Señor, con que quizás nos hemos conducido con los demás. Señor, que nos perdones por no haber hablado, Señor, un evangelio con nuestras vidas, por haber sido incoherentes, Señor, viviendo una vida en la iglesia y luego en el mundo una vida que no se condice, Señor, con lo que tu palabra nos enseña. Perdónanos, Señor, en esta mañana, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo esté trabajando en nuestra vida para que podamos, Señor, ser realmente luz en medio de nuestro ámbito laboral, en medio de nuestras amistades, en el club, en lugares, Señor, donde no está esa mirada religiosa, Señor, sino que somos vos, Señor, y nosotros. Así, Señor, sin ningún artefacto que nos contenga, pero sos vos ahí dirigiéndonos, Señor. Te pido que nos ayudes a agudizar nuestra mirada espiritual y ver la necesidad, Señor, de aquellos que nos rodean. Señor, que no estemos enfocados, Señor, en nosotros, sino que podamos, Señor, desplegar todos esos dones que nos diste para captar la necesidad del que sufre, del que está esperando, Señor. Que dejemos de mirar con ojos naturales, Señor, y que se nos abran esos ojos espirituales para captar que quizás, Señor, ese compañero, esa compañera, ese colega, Señor, ese gobernante, esa persona que nos pones delante, es una persona que necesita de vos, necesita una palabra, necesita ser sembrado, Señor, de la verdad de Jesucristo, necesita ser iluminado, Señor. Oh Señor, despojanos de toda religiosidad, de todo juicio y llenanos cada vez más de amor. Oh Señor, ese amor que tu palabra dice que ya ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Oh Señor, ayúdanos, Señor, a desplegar esos dones que ya nos diste, esa gracia, Señor, para llevar a los pies de Cristo a muchos, Señor. Oh Señor, como decía el hermano, esa es nuestra identidad, Señor. No nos recordarán
No nos recordarán por nuestros títulos, por nuestros logros humanos, nos recordarán en la medida en que los hemos amado, en que les hemos dado un abrazo, en que les hemos dado esa palabra de consuelo y de amor en ese momento que lo necesitaban. No nos recordarán por nuestra fama, por lo que los demás puedan decir, por nuestros seguidores en las redes, nos recordarán por el amor que les hemos dado. Señor, en esta mañana, como decía Gerardo, es un tiempo invertido. Gracias, Señor. Gracias por Sembrando Valores. Gracias por cada iniciativa. Gracias, Señor, por cada hermano que siembra, Señor, tiempo, dinero en todo esto. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque vos sos bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, que amemos servirte, que amemos, Señor, nuestro trabajo en la medida en que nuestro trabajo y nuestra profesión nos posibilita predicar tu evangelio, Señor. Gracias te damos. Para vos es toda la gloria en esta mañana. Para vos, Cristo, es toda la honra, Señor. Bendecí a cada participante. Bendecí a cada participante y bendecí la semilla que fue sembrada en sus corazones en esta mañana, porque sé que cae en buena tierra, Señor, y que como cayó en buena tierra, va a traer muchos frutos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias, gracias. Hermoso, hermoso tiempo compartido, hermoso. Los esperamos, vamos a seguir desarrollando esta capacitación que nació en el corazón de Joana y qué bueno, y que el Señor está aquí empezando a dar marcha a esto. Tenemos preparada otra capacitación para el mes que viene, ya estamos ahí cerrando la fecha con la disertante también, que va a ser otra mujer. Y bueno, que somos mayoría mujeres acá, ¿eh? No hay una cuestión de género, pero para echar en cara, pero somos muchas mujeres. Gracias, gracias Ana, gracias Dayana, gracias Mary, gracias Elba, gracias Yani, bueno, Febe, Cristina, Natalia, otra Natalia más, Norita, y bueno, hay otros que, Analía, gracias, gracias a todos por estar y esto va a quedar grabado, como decía Gerardo, va a subir a YouTube y por mail voy a tratar de mandar el material que dejó Barbie, espérenme unos días que tengo ahí está Nati. No sé, yo con mi tablet me cuesta mucho hacer una captura de pantalla, pero a ver Barbie o alguno de los chicos que son más duchas en esto, si puede hacer una captura de pantalla, Barbie, print de pantalla. Apretá y después pegalo en el chat de WhatsApp si lo tenés en la web. Yo porque se me hace medio difícil. Y apretás print, sonríe. A ver. Peínense, por favor, que mis pelos están... Mirá mis pelos, mirá mis pelos. Espera, espera que me pongo lindo, dale. Ahí estoy. A ver, Claro, por favor, por favor. peinate, Gerardo. ¿Qué me voy a peinar si no tengo pelo? Ah. Esa era la idea, Gerardo. Ahí está, buenísimo. Listo. Ahí está. Bueno, después me lo mandas, Barbie, así lo subimos a las redes. Gracias, gracias a todos Buenísimo. por estar y bueno, váyanse a tomar algo caliente que la verdad que hace mucho frío. Abrazo grande a Gracias todos, a muchísimas gracias, todos. Dey. Que Dios te bendiga, bienvenida y vamos por más, ¿eh? Un abrazo grande. Chao, chao. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Por favor. No, no,